Bueno, primer viernes, qué privilegio que tenemos, qué bueno poder cantar todos juntos en casa, 4. Yo casi me vengo de Bermuda y Ojota, ¿no? Estaba bueno en casa, estaba lindo, silloncito, pero se extrañaba esto y damos gracias a Dios. Esperemos poder seguir cada vez de poquito a poquito, ir avanzando. Y yo me quedé pensando del viernes pasado, ¿quién recuerda quién nos compartió y qué nos compartieron? ¿Cómo? Muy bien. Sí, muy bien. Gian nos habló de David. Y me pareció bueno aprovechar y seguir hablando de David. Y es bueno que aprovechemos por ahí esta época para repasar el Antiguo Testamento. Quizás durante el año vamos a estar estudiando otra vez, como venimos haciendo, los libros de las cartas, las epístolas del Nuevo Testamento, en orden, cronológica, y por ahí descuidamos o el Nuevo Testamento nos aburre un poco. Y la idea de hoy es ver unos ejemplos cortitos y simples en la vida de David, que nos sirven a cada uno de nosotros para aplicarlo cotidianamente. Entonces vamos a ir, los invito a buscar en 1 Samuel, capítulo 17 y verso 20. Punto número 1. 1 Samuel 17:20. Gian nos compartía la humildad de David, la obediencia, la experiencia, la valentía y la dependencia. Y hoy vamos a ver otras virtudes que tenía David. Y la primera, que vemos acá en el versículo 20 del capítulo 17. Ahora que podemos hacerlo, ¿quién quiere leerlo? ¿Quién lo tiene y lo quiere compartir? No, estás muteada, no se te escucha. ¿Quién lo quiere compartir? Dale, Esteban. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Hasta ahí, ese versículo solo. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. ¿Quién era Isaí, el padre de David? ¿Cuál era la tarea que tenía que hacer? Esto es previo al encuentro con el gigante, con Goliat. El padre lo había llamado para que vaya a llevarle la comida y alimento a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Pero en este texto hay un detalle que por ahí cuando nosotros lo leemos se nos pasa. Y una vez lo leí y me llamó la atención. Dice, dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Bueno, David era pastor de ovejas, como recién Guille nos contaba, de la oveja, del animal torpe que es y todo eso. David era pastor de ovejas y esa era la responsabilidad que él tenía. Pero a esa responsabilidad el padre le encargó una tarea. ¿Cuál era esa tarea? Llevarle el alimento a sus padres. ¿Y qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David? Dejando las ovejas al cuidado de un guarda, realizó la tarea. Y lo primero que podemos rescatar en este pasaje es la responsabilidad que tenía David, el orden, cómo acomodó sus prioridades. Si bien a él le habían pedido algo muy importante, ir al frente de batalla donde estaban los hermanos y llevar alimento, él dijo, pará, primero tengo que dejar las ovejas al cuidado de alguien. No pueden quedar solas porque si no le va a pasar todo lo que sabemos que le pasa a una oveja que no tiene pastor. Y él dice el pasaje que dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Y eso nos tiene que servir a nosotros. Porque tenemos responsabilidades. Cada uno tiene un ministerio, cada uno tiene una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad que cumplir y de pronto aparece una tarea. Me llaman para colaborar en un campamento, como hoy los chicos.
Entonces, el que toca la guitarra tuvo que buscar a alguien que reemplace al que toca la guitarra y el que pasa las canciones. Bueno, cada uno se ocupa de dejar la tarea, la responsabilidad que tiene por una tarea, pero delegada. ¿Sí? Ah, no, me llamaron para el campamento y ahora... No. Si yo tengo una responsabilidad en mi congregación, en el ministerio que estoy haciendo, tengo que ser justamente responsable, ordenado, como era David. Lo dejó encargado en las manos de alguien. No las dejó así nomás. Yo no puse el cronómetro, pero bueno. Porque ya en mi familia me dice, no, habla papá, va para largo. Así que, y tenemos tiempo. 6 minutos, bueno. Bien. Entonces, primer punto, David, si bien le encargaron una tarea, él fue responsable en que lo que él tenía como responsabilidad, valga la redundancia, quede cubierto. Así tenemos que hacer nosotros, tenemos que manejarnos de esa forma. Si soy maestro de la escuela dominical y me toca y soy responsable de que algo esté preparado y eso, no, porque ahora me pidieron que vaya a hacer lo otro. No, si soy el encargado, el responsable de armar los símbolos y este domingo no voy a estar, tengo que buscar, soy responsable. Eso habla de cada uno, de cómo me manejo con la responsabilidad que Dios me dio. Muy bien, primer punto entonces, David deja cubierta la tarea y la responsabilidad. Segundo punto, 1 Samuel 24, alguien que lea del versículo 4 al 6 y otro que busque 1 Samuel 26. Ahí no le puse los versículos. El que tiene el 24, del 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo Jehová. He aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla de mano de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque se había cortado la orilla del manto de Saúl. ¿Hasta ahí? No. A ver. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. A ver, ubiquémonos un poquito. Acá ya David había crecido su fama, ya David había matado a Goliat, ya David era reconocido en Israel. Y el que empieza a tener celos de David es Saúl, porque obviamente lo hablaban bien de David y peor de Saúl, más allá de las cosas que hacía Saúl. Entonces David tiene que escaparse de Saúl. Y llega este momento en el cual, como leemos acá, ellos están escondidos y en una cueva, y David tiene posibilidad de matar a Saúl. ¿Sí? David conocía cuál era la voluntad de Dios, y sus compañeros también, sus amigos también, sabían que David iba a ser rey de Israel, porque ya eso había sucedido y había estado en 1 Samuel 17 cuando Samuel lo unge. Eso lo vamos a ver al final. Entonces llega este momento y fíjense cómo les responde los compañeros que estaban ahí en los rincones de la cueva. Los hombres le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, que entregó a tu enemigo en mano y harás con él como te pareciere. Y en esto de conocer la voluntad de Dios, no solamente se trata de conocer la voluntad de Dios, sino de conocer el tiempo de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque nosotros podemos conocer qué es lo que Dios quiere, pero muchas veces lo más difícil es conocer cuándo Dios lo quiere o de qué forma. Entonces, yo pensaba en esta situación. David sabía que iba a ser rey y
Y él le pide, y sus amigos le dicen, bueno, vos vas a ser rey, esto te lo preparó Dios. Mirá, te está dando la posibilidad de quitarle la vida a Saúl para que ya se cumpla lo que él le prometió. Cerraba todo. Humanamente uno podría decir, bueno, cierra todo perfecto. Sin embargo, cuando le hablan así, David se levanta calladamente y corta el borde del manto de Saúl. Y fíjense en el versículo dice, después de esto, el 5 dice, se turbó el corazón de David. Podemos conocer cuál es la voluntad de Dios. Podemos pedir consejo y que nos digan, pero hay algo que va a suceder en nosotros, o que no nos va a dejar tranquilos, o que vamos a tener paz. Y esa va a ser la forma de conocer cuál es la voluntad de Dios. En este momento estaban pasando por esa situación. ¿Y quién buscó 1 Samuel 26, del 6 al 9? ¿Quién lo quiere leer? Pero entonces David dijo a Ahimelech, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo a Abisai, yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército de aquí, que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, y le clavaré, y lo clavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no lo mates. ¿Por qué? ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? segunda ocasión que David perdona la vida de Saúl. Segunda ocasión que David tiene todo servido para ejecutar a Saúl y listo, y dejar de huir, que se transforme en rey. Y segunda ocasión donde un compañero de él le dice, hoy es el día, fíjense, es tremendo, hoy ha entregado Dios a tu enemigo, en tu mano. Y la anterior le dice, he aquí el día que Jehová ha preparado, que te había dicho. Pero así todo, David conocía y tenía bien claro cuál era la voluntad de Dios, que no era el momento, que él no iba a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y cuando vemos a lo largo de toda la historia de David, vemos cómo Dios va obrando y después David llega a ser rey, pero de la forma y el plan que Dios tenía. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos atajos, queremos modificar las cosas, queremos resolverlas de nuestra forma, pero si esperamos y confiamos en la promesa que tenemos de Dios, vamos a poder conocer la voluntad y el tiempo de la voluntad de Dios. Y acá armamos un paréntesis, porque uno puede decir, bueno, conozco la voluntad de Dios, pido consejo, me dicen una cosa y ¿cómo voy a estar seguro yo para en mi vida tomar las decisiones? Y algunos utilizamos este pasaje de Gedeón. Vamos, alguien que busque Jueces, capítulo 6, verso 36, un poquito para adelante, ahí nomás. Jueces, capítulo 6. ¿Quién lo quiere leer? ¿Vero o estabas por leer antes? ¿Lo tenés? 6, 36 y 37. Claro. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. A veces, para conocer la voluntad de Dios pedimos señales, buscamos señales. Y Gedeón, los que por ahí recuerdan la historia, Dios le había dicho que lo iba a utilizar para salvar al pueblo de Israel. Esa era una época especial donde el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y siempre estaban
siendo asaltados por los pueblos que los rodeaban, quedaban esclavos, le robaban las cosechas. Muy bien, entonces cada tanto Dios levantaba a uno, en este caso fue Gedeón, para que libere al pueblo de esa situación. Pero, y si seguimos leyendo este pasaje, Gedeón lo vuelve a hacer. Bueno, primero le pide que el vellón quede mojado y la tierra seca. Y después al revés, que la tierra esté mojada y el vellón seco. Como prueba de que sí, lo que Dios decía era verdad. Y a veces buscamos la voluntad de Dios de esa forma. No, porque a mí Dios me lo dijo y a mí Dios me lo reveló. Pero nos olvidamos y no tenemos en cuenta que este era un tiempo particular. No era un tiempo común y corriente. Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia y la palabra de Jehová escaseaba. En esta época de Gedeón, no era tan común, no había profetas, no había revelación, que es lo que acabamos de leer en 1 Samuel. Era un tiempo particular. Entonces yo no puedo quedarme con la decisión, con decir Dios me lo reveló a mí y no se lo dijo a nadie más, como le pasó a Gedeón. Porque si recordamos, si buscamos un ejemplo en el Nuevo Testamento, vamos a ver al apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, que él, cuando tuvo una revelación de Dios, dice que lo consultó con aquellos que tenían cierta reputación, que eran conocidos, para no correr en vano, para no trabajar en vano. Es decir, que cuando yo en mi vida tengo que tomar una decisión, cuando quiero conocer la voluntad de Dios, más allá de escuchar el consejo que me puedan dar los demás, más allá de lo que de las pruebas o evidencias que yo le pueda pedir a Dios a través de cosas concretas, que Dios me hable, tengo que confirmar eso. Tengo que estar completamente seguro. Y ustedes dicen, bueno, pero si Dios me lo reveló a mí, ¿por qué tengo que esperar hablarlo con mi líder, hablarlo con el pastor y que me dé lo que es? Porque el mismo espíritu que me dio a mí algo, o que te habló a vos, es el mismo espíritu que me puede hablar a mí. Y así como un amigo, como le pasó a David, le puede estar dando un mal consejo y podemos interpretarlo mal, un pastor, un responsable, tiene que transmitir lo que Dios le pone en el corazón. Entonces ahí yo puedo ir a preguntar, puedo ir a pedir un consejo y por ahí no tenga paz y me diga, mirá, me parece que lo que estás haciendo no está bien, la decisión que vas a tomar, no. ¿Vieron eso que le pasó a David? Se le estremeció el corazón. Tenemos que ser sinceros con lo que Dios nos toca el corazón. Y si no tenemos paz y si no tenemos tranquilidad, no puedo avanzar en una decisión. Por ahí conozco la voluntad de Dios, por ahí estoy seguro, pero no es el tiempo. Entonces hay que buscar. Yo lo tengo que compartir, tengo que pedir consejo y ahí tiene que haber paz, tiene que haber armonía. El hermano tiene que estar tranquilo y yo tengo que estar tranquilo. Sí, lo que Dios me dijo a mí, si quiero tomar a Gedeón, lo tengo que confirmar. No puede ser que Dios me lo muestre a mí y nada más. Eso sucede muchas veces con los misioneros, ¿no? Que tienen el llamado y ellos tienen el llamado y nadie más lo ve. Y bueno, y ellos tenían el llamado y salieron a la obra. Y después empezaron un montón de problemas. No, si alguien tiene el llamado a la obra, por ahí no sea el tiempo, por ahí sea de Dios, pero no sea el tiempo. No, pero los pastores no me escuchan, no me entienden. No, por ahí no sea el tiempo. Y cuando haya paz y haya armonía y haya comunión en esa decisión y todos estemos tranquilos, bueno, por ahí sea el momento de que la voluntad de Dios se ejecute. Seguimos adelante. Entonces,
después de estas situaciones muy buenas de David, vence a Goliat, empieza a tener renombre, le perdona la vida a Saúl 2 veces. Bueno, llega el momento que le toca ser rey y podemos aprender un montón de cosas ahí. Pero vamos a ir después. Ya llegamos a la cresta. David le fue muy bien y ahora vamos a ver cómo la vida de David empieza a decaer y las consecuencias que trae eso. Segunda Samuel, ahora vamos a Segunda Samuel, capítulo 11, verso 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esto, hasta ahí. Esto es lo que me pasa cuando no estoy donde Dios quiere que esté. Si nos fijamos ese detalle del versículo 1, dice, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Cómo empieza el capítulo? En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. David no tenía que estar en Jerusalén. ¿Dónde tenía que estar? Tenía que estar en la guerra. Porque era el tiempo donde los reyes salían a la guerra. David dijo, no, lo mando al general. En ese momento su ejército y el territorio había ampliado, había crecido. Estaba tranquilo, por así decirlo. Entonces, acá vemos cómo lo aplico en mi vida. Cuando me confío, empiezo a hacer la plancha, le decimos. Cuando Dios quiere que esté en un lugar y no estoy, comienzan los problemas. Cuando Dios me da una responsabilidad y no la cumplo y yo me dejo estar, ahí comienzan los problemas. Irresponsabilidad o quizás ocio, ¿sí? Estoy cansado y ahora vamos a ver cómo sigue esto. Entonces, fíjense lo importante que es. Tenemos que estar en el lugar que Dios quiere. Y no estar en el lugar que Dios quiere me puede llevar a un desastre. Como conocemos que le pasó a David. Vio a esta mujer, estuvo con ella, después mandó matar al marido. Y todo esto empieza, a partir de esta situación, empiezan un montón de problemas. ¿Cuál es uno de esos problemas? Segunda Samuel 15, 2 al 6. Antes de esto que vamos a leer, decíamos que empezaban los problemas familiares de David. Un hermano le gusta una media hermana. Y ahí es cuando, después de toda una estrategia y todo eso, puede estar con la media hermana. Y otro hermano, que es Absalón, cuando se entera de esto, va y lo asesina. Así que empezó, fíjense cómo una situación fue desencadenando un montón de situaciones muy tristes que vinieron después, ¿sí? Entonces, Absalón es el que venga la vida, o sea, venga lo que le hicieron a su hermana matando a Amnón, que era medio hermano de él. Pero todo esto es consecuencia, fíjense, de cómo empieza a decaer David. ¿Y quién tiene para leer? Segunda Samuel 15, del 2 al 6. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y se venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey.
y decía a Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así rodeaba a Absalón el corazón de los de Israel. Este era el hijo de David. Después que venga a su hermana, Absalón tiene que huir, se va 2 años y después regresa también por toda una estrategia ahí, regresa, pero David no lo recibe. Entonces, como David no lo recibe, ¿vieron lo que empezó a hacer Absalón? Se paraba a la puerta del palacio de todos los que venían a ver a Salomón, al rey, a David, al rey, y le decían: vení, vamos a hablar, porque tus palabras son buenas, pero acá nadie te escucha, ¿sí? Y así 4 años dice el versículo 7, al cabo de 4 años, estuvo haciendo un trabajo de hormiga Absalón. Acá no te escuchan. Y así fue robando el corazón de cada uno para después sublevarse y usurparle el trono a su padre David. Duró muy poco eso. Duró muy poco. Ahora, ¿qué sacaba yo de esta situación? Ojo cuando alguien te dice: acá no te escuchan. Acá no tienen tiempo, acá no te dan bolilla. Porque yo empiezo a retraerme, yo empiezo a ponerme mal, ¿sí? Ojo, si algún hermano o yo mismo en algún momento te digo: no, acá no te escuchan, no tienen tiempo, no pueden solucionar los problemas que tienen, mirá que te van a atender a vos. Esas son cosas que destruyen. Y de hecho fue lo que pasó acá con el reinado de David. ¿Sí? Estuvo haciendo un trabajo de hormiga. Así que prestemos atención, estemos atentos con estas situaciones. Entonces, punto número 6. 2 Samuel 17. Este lo voy a leer yo, pues son varios versículos salteados. Luego de que Absalón usurpa el trono, tiene que elaborar una estrategia porque David se escapó. Entonces va a llamar a 2 personas para pedir consejo. Versículo 1 y 2 voy a leer. Dice del capítulo 17: Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Versículos 5 al 7. Y dijo Absalón: llamad también ahora a Usaí arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usaí vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Versículo 23. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Cuando comenzamos esa caída, a veces pensamos que acá nadie nos va a escuchar, que no me dan bolilla, y muchas veces nos puede pasar que nuestras ideas, nuestras propuestas en un ministerio o estamos compartiendo algo, nuestro consejo pareciera que no sirve. Como le pasó a Aitofel. El rey tenía que tomar una estrategia. El rey, Absalón, que había usurpado, ¿no? ¿Qué voy a hacer con David? Lo llama Aitofel y Aitofel dice: yo lo voy a seguir. Lo llama Usaí, que a todo esto Usaí se había quedado porque esa fue la estrategia que hizo David.
Y no, lo que dice Aitofel no es bueno esta vez. Entonces Absalón dijo, bueno, vamos a hacer lo que dice Usai. ¿Y qué hizo Aitofel? Fue y se ahorcó. Porque no, está bien, seguramente Aitofel sabría lo que iba a venir después, David iba a regresar, y esto iba a durar muy poco. Pero yo decía, si cuando pasa que en algún ministerio, en algún grupo, nuestras ideas no entran, nunca podemos opinar, pareciera, ¿no? A veces podemos cometer un suicidio espiritual, ¿sí? Me enojo, no participo, no sirvo, y así como Aitofel fue y se ahorcó, yo me puedo quedar retraído y ahorcarme espiritualmente porque no me escuchan, porque mis ideas pareciera que no entran. Y ese no es el camino. Ese es un camino, fíjense, cada vez más descendente. Empezó con un tiempo de ocio, un tiempo de bueno, que vaya yo me quedo, ya soy el rey, ya conseguimos, ya estoy tranquilo. Y vemos cómo David empezó a decaer. Obviamente que no empezó, ese fue el hecho, ¿no? Ese fue el primer paso de una caída. Ya el corazón de David se debería haber apartado de Dios para luego tomar esa decisión de no ir a la guerra y empezar a tener todos estos problemas familiares internos que fue muy triste. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es el remedio que tenemos? ¿Cuál es la respuesta que tengo que tener yo ante situaciones así? Y la podemos ver justo cuando Samuel lo unge a David. En 1 Samuel, volvemos a 1 Samuel, capítulo 17. Perdón, 16:1. Acá Saúl ya había sido descartado por Dios. Por Dios. Dios ya le había dicho a Samuel que, Saúl no iba más, que se iba a buscar a otro para estar ahí en el trono del rey. Y fíjense cómo empieza el capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y ahí después viene cuando Samuel va y traen a todos los hijos y le dice, ¿pero no tenés más? Sí, queda uno, un pastorcito de ovejas. Bueno, ese era David. Ahora, yo puedo estar mal y puedo hacer un suicidio espiritual y quedarme y cada vez retraerme más y pensar que no hay tiempo, que no me escuchan, que mis ideas pareciera que no prosperan, que todo lo que planteo siempre hay una idea mejor. ¿Y qué le dice? Samuel estaba triste, dice, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Samuel estaba triste porque Saúl había fracasado, y había fracasado todo lo que Samuel había hecho y las directivas que le había dado. Saúl no había respetado, no había entendido, había hecho las cosas a medias. ¿Y cuál es el remedio que le da? El Señor le dice, llena tu cuerno de aceite. ¿Qué representaba ese aceite? Con ese aceite y con ese cuerno, Samuel iba a ungir a David. Y en el versículo 13 de ese mismo capítulo, dice que cuando Samuel unge a David con ese aceite, el Espíritu de Dios viene en David. Recordemos que en esa época el Espíritu Santo no era como lo tenemos nosotros ahora. Pero el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y el cuerno, hoy somos nosotros. Somos el recipiente del Espíritu Santo, de ese aceite que lubrica mi vida y lubrica mi comunión con Dios, mi comunión con los hermanos. Entonces, si yo estoy en una situación donde estoy llorando como estaba Samuel y me quedo lamentando en todos los problemas, lo único que voy a hacer es hundirme más. No cumplir el propósito de Dios, no estar en el lugar que Dios quiere para mí y ver
todo lo negativo en vez de todo lo que Dios realmente puede hacer. ¿Cuál es la solución? Llenar el cuerno de aceite. Volver a la comunión con Dios. ¿Sí? Ese recipiente somos nosotros. Todos sus hijos tenemos a su Espíritu en nosotros morando. A Él morando en nosotros. Y la forma es la comunión con Él. A través de su palabra, a través de la oración, a través de... Ahora que podemos vernos y compartir de esta forma. Así que la idea era animarnos, ¿sí? ¿Vieron cómo en estas historias podemos ir viendo y sacando enseñanzas? Cómo conocer la voluntad de Dios, cómo estar atentos aún a un consejo que me pueda dar un hermano si no tengo paz. Cómo confirmar la voluntad de Dios consultando a gente que tiene experiencia, hermanos con experiencia, pastor, líderes. Y no manejarnos porque Dios me lo reveló a mí. El tiempo de Gedeón era un tiempo particular, ¿sí? Apoyémonos en los hermanos, en los pastores y animémonos mutuamente a buscar el lugar que Dios quiere que estemos ocupando y seguir adelante. Muy bien, vamos a terminar acá. Les animo a que podamos leer el Antiguo Testamento, las historias. Hay mucha enseñanza. Yo pasé un montón, está Elías y los profetas de Baal. Cómo para conocer la voluntad de Dios, Elías hizo mojar el altar. Y así todo el fuego prendió igual. Porque cuando es la voluntad de Dios, por más agua que le tires, si es la voluntad de Dios va a prender igual. Y así un montón más de aplicaciones prácticas para la vida nuestra. Oremos. Querido Dios, te damos gracias, Padre, porque podemos estar en este lugar, Señor. Anhelamos estar juntos, poder compartir, Señor, y poder alabarte. Qué lindo poder alabarte juntos, Señor, con el deseo de que llegue a tu presencia como un olor grato. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos anima, nos alienta. Que a pesar de las dificultades, los errores que podamos cometer y lo débil que muchas veces somos, Señor, que tenemos que volver a pedirte perdón y volver a empezar. Padre, tú estás ahí esperándonos con los brazos abiertos para volver a lubricar, Señor, con tu aceite, con tu espíritu y que nuestra vida empiece a andar como tú quieres, Padre, con tu presencia, guiándonos en todo, Señor. Padre, hemos orado, hemos pedido por nuestros hermanos que están pasando dificultades, Isabel, Señor, especialmente con la partida de su hermana, y Ceci allá en Perú. Los ponemos nuevamente en tu presencia y rogamos que nos sigas acompañando, que en todo este tiempo podamos seguir siendo luz, Señor, con amigos, con vecinos, con compañeros de trabajo, de estudio. Padre, que podamos compartir esa paz y esa esperanza que tenemos de estar contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.